porque nos cubre la tercera forma normal. La tercera forma normal ya nos da, con una relación cumpla con la tercera forma normal, ya nos da la posibilidad de avanzar con SQL y vamos a lograr las ventajas del modelo eh, para recuperar toda la información posible. La promesa es que normaliza, separa en tablas, que después con las operaciones de join, las de unión, las operaciones del álgebra relacional, nos van a permitir volver a recuperar todos los datos que por la normalización le hemos separado. Así que bueno, las definiciones que siguen acerca del dominio simple de los atributos quiere decir que no puede haber repetición de valores, tiene un único dominio y es simple. O sea, yo no puedo hablar de que la tabla teléfonos tenga varios, la columna teléfonos tenga varios valores, sino que es solamente de pertenecer a un solo dominio, de ser un tipo de dato. Y si necesitas más de un atributo para guardar los distintos teléfonos que tiene, o imagínense un empleado los sueldos, la propuesta de la primera forma normal es que deben ser separados, si hubiera campos múltiples, deben ser separados en otra tabla, con una clave foránea a esta para poder mantener la relación. La idea es que sean atómicos todos los atributos, o sea que no se puedan subdividir. Por ejemplo, no es que no podamos poner María José, sino que no haya María José, Roberto Sebastián, Juan Carlos, sino que uno solo, un solo nombre, y que otro dominio como el apellido no se mezcle. O sea, vamos a guardar solamente lo que sean, y un solo atributo de cada tipo, de cada concepto, por fila. No puede haber sueldo 1, sueldo 2, sueldo 3, sueldo 4, teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3 en una misma tabla. Deben estar separados en tabla. Eso cambiamos. Hay una explicación casi arquitectónica sobre eso. Arquitectónica en el sentido de que una tabla tiene una cantidad limitada de columnas. Depende de la base de datos que estamos manejando. Hay bases de datos que tenían hasta 254 columnas por tabla, otras hasta 1024. Si vamos a dejar que los atributos se repitan, yo podría guardar solamente para calcular los sueldos, 1000 sueldos de un empleado, y eso no tiene sentido ese límite. Por lo tanto, lo que se sugiere es que lo creas de una tabla y que haya un valor de sueldo por mes, por empleado, por fila. Entonces, en ninguna de las bases de datos que ustedes conocen le van a decir, mira, tenés un máximo de filas. No tienen límites las filas en un sistema de base de datos, ¿no? Entonces, lo que se hace es permutar, en vez de tener muchas columnas repetidas con los salarios, lo pasan, en vez de ser columnas, se pasan a ser filas, la tabla sueldos del empleado, ¿no? Entonces, estamos hablando de la primera forma normal. Cuando encontramos que hay repeticiones de varios valores por fila, así nos cuenta el cliente que es, si acá yo cada vez que le vendo a un cliente, le pongo en una columna lo que le vendí, y ahí voy teniendo en un Excel, arma eso. Y le parece bárbaro, suma al final y tiene el total de lo que ha vendido. Pero en un modelo relacional eso no se puede trasladar así, sino que tenemos que trasladarlo a otra tabla que tenga el legajo del cliente, el número del cliente, y la cifra de ese día. Y quizás la columna fecha para indicar la fecha en que hizo esa compra. Y vamos a permutar de columnas a filas. Todo esto se refiere a esta situación, cómo deben ser esos atributos para poderlos normalizar y encontrarlos. En este, por ejemplo, tenemos que en la factura 1, en la siguiente planilla de datos es un Excel esto con un resumen de ventas de una librería. Esta tabla y la procesamos para que se transformen varias relaciones que cumplan con la primera forma normal. Siempre que normalicen, van a partir de un número acotado de entidades y van a terminar con más de esa cantidad de relaciones o tablas, porque la respuesta a todos estos inconvenientes es sacarlos a otra tabla.
Bien, el ejemplo de la propuesta. Los dominios. Toma, a ver, número de factura, la fecha del cliente, el nombre del cliente, el ID de pago, cómo es la forma de pago y el ID del artículo. Bueno, primero, acá dice número de sucursal y factura. Acá sugiere que deberíamos separarlos y obtener así la columna de identificación de cada movimiento separado con el número de sucursal y el número de factura. Dividimos en columnas. Todavía no hemos separado en tablas las... Bueno, indica que la factura 100 y la 5102 están repitiendo los datos porque están los artículos y acá goma, lápiz, regla, goma, lápiz en las dos. No hay repeticiones en estos datos. Y como ven, los datos se pueden repetir. En algunos casos, digamos, ya tenemos el ID del cliente, podemos obviar el nombre de la forma de pago y tenemos el código del ID de pago. Entonces tenemos que definir si Genaro, levanta la mano. Sí, profe, ¿podría repetir lo de monovalentes que me olvidé cómo era? A ver, lo de monovalentes, esto se refiere acá. Digamos, la idea es que si ponemos cliente, el cliente 01 es Pérez, no hace falta repetirlo en todas las tablas, que 01 es Pérez. Solamente con poner 01, la pregunta de qué apellido, cuál es el apellido del cliente que hizo esta compra, la tendríamos que resolver buscando la tabla clientes, buscar la columna Pérez. Entonces, debemos descomponer en entidades suficientes. Es decir, la idea es que esta tabla aquí, resaltada en amarillo, nos está dando que cuentas corrientes, José Paz, la fecha 1 del 3 del 08, podría ser expresada en la tabla, digamos, en la de la fecha lo vemos después. Lo de nombre de cliente y nombre de pago, nosotros podemos decir que podemos tener una tabla, forma de pago, donde ahí sí vamos a encontrar cuentas corrientes una sola vez y no repetidos tantas veces. Es necesario repetir uno y uno porque son los tipos de datos de dos renglones diferentes. Acá también está repetido por el número de factura. Acá hay como una separación están el maestro y el detalle unido, por eso tenemos varios productos. Acá la idea es que, ¿cómo vamos a terminar? Esto está repetido, que el 01 y 100, COSEPAS y cuentas corrientes están repetidos. Yo podría tener una sola fila en una tabla de facturas con el 01 para cliente y el 1 para ID de pago y sin la necesidad de tener los nombres del cliente ni el nombre de la forma de pago. Entonces, ya lo vamos a ver un poco, está un poquito demorada esa resolución que te estoy contando, pero la idea es que esto podría ser considerado que haya dos filas para la factura 100, diciendo todas estas cosas que ya sabemos, que están repetidas, y esto sí no está repetido.
que que compró una goma que vale 2,50 y que compró 10 gomas, y este es el nombre del artículo. Esto está repetido. Esto podría ser un Excel que nosotros tenemos la obligación de repetir, o a lo mejor dejamos en blanco este campo, y acá empezamos a escribir todo lo otro, esto lo dejamos en blanco. Eso intuitivamente el que hace eso está entendiendo que esto está todo repetido. Estas dos partes están repetidas por este tema de los monovalentes. Es la información que se representa una única vez dentro del modelo, que el 1 sea forma de pago contado y que 0,1 sea Pérez, se debe reflejar una sola vez en la tabla clientes y en la otra tabla de tipo de pago. Y después, cuando la usas, solamente la clave foránea a esa tabla. Si vos necesitas datos del nombre del tipo de pago, el nombre del cliente para sacar un reporte, bueno, ya lo vamos a hacer con la operación reunión o join para obtenerlo. Pero eso me ayuda a que la tabla de facturas de comprobantes no tenga que poner todas las descripciones de los códigos. Esa es un poco la idea. Bien, gracias, profe, entiendo. O sea que lo ideal sería que haya, en este caso, por ejemplo, veo que tiene que haber tres tablas, una para la forma de pago, una para el cliente y una para la factura, por ejemplo. Por lo Cuatro, menos, cuatro. cuatro, sí, ya vamos a ver. Pero Por lo menos esa. lo importante fue separar los dominios de esas dos tablas, de esas dos columnas, para tener dominio simple en cada una de las definiciones. Porque acá estaba la sucursal y acá estaba el número de factura. Y un poquito más adelante lo vamos a ver. Bueno, entonces, como estos se repiten, acá hay una gran división que habla de que eh, aquí hay cosas para mejorar. Esto está bien, no puedo salir de este detalle, ¿no es cierto? Y se va a llamar así la tabla esta, detalle de la factura. La acción que se debe aplicar es separar esto de las columnas que se repiten y las que no lo contienen. Estos no se repiten. Aunque se compren las mismas cosas los dos clientes, pero no son la misma compra. Entonces, tenemos como la de cabecera, que va a llevar solamente los datos de la fecha. Y ahora las nombramos. Tenemos dos tablas, facturas y estados de factura. Pero si no colocamos una referencia en detalle de facturas, si esto la mezclamos, la separamos, ya no tendremos indicación de qué se trata esta compra, esta goma y este lápiz, o esta regla. Entonces vamos a tener que decirle detalle de factura que corresponde cada una de estas líneas a la cabecera, a la factura tanto. Entonces se le agrega una clave foránea en detalle de facturas que apunta a factura. Para tener la clave foránea, como sabíamos, la clave foránea es la clave primaria de la tabla que estamos referenciando, tenemos que definir la clave primaria en factura. Entonces vamos a ver que eliminamos, acá había 3 facturas con varios detalles, y quedan ellas solas, entonces eliminamos las que se repiten. Y ahora le vamos a poner al detalle de facturas le vamos a agregar la clave, las columnas correspondientes a la clave foránea en detalle de factura. Una vez que definimos la clave primaria, vamos a ver que podemos crear la clave foránea dentro del detalle de factura. Bueno, ahora nos haría falta
cuál es la clave primaria del detalle de factura. De la relación, la clave foránea es, dejaron de ser una sola tabla, ahora son dos tablas, y vemos la clave foránea. Entonces debemos establecer qué combinación de columnas, o le podemos meter una clave foránea, una clave artificial, digo, eh, para que tenga su propia clave primaria de detalle factura, alejada de la complejidad de ser de varias columnas. Pero vamos a ver qué combinación permite que no se repitan las filas. ¿Cómo identificábamos a estas tablas? Notamos que con agregar la clave foránea que habíamos puesto más el nombre del artículo, podíamos obtener la no repetición de cada fila. Entonces la definición, vamos a ver si hay un texto, no hay un texto. La definición de la clave primaria del detalle de factura se compone del número de factura, que también es clave foránea, y otra columna agregada, que en este caso puede ser el número de artículo que nos sirve, o si se da que repetimos en una factura varias veces que hemos comprado gomas, por ejemplo en el súper, ustedes vieron que en el súper no se para la cajera a decir, ah, ya pasaste una lata de atún, no puedo agregar, imprime otra lata de atún. Si ya cargaste la primera, dice, va al registro y vuelve al ticket a decir, no, no era una, eran dos. Sino que agrega otro atún, otra lata de atún. Bueno, ¿qué pasa ahí? La clave primaria del ticket no es ID de artículo, sino es número de renglón. Una clave artificial parcial, chiquita, que se inicia cada vez que cambia el número de ticket, empieza en 1 y sigue hasta el 10.000, un ticket larguísimo, 10.000 ítems, bueno, sigue cargando y no hay problema. ¿Por qué? Porque la clave primaria de la tabla de tercer factor en ese caso tiene un número, una secuencia que va creciendo. Número de renglón, número de ítem. En este caso, para seguir con el ejemplo, para no agregar tanta complejidad, toma al ID de artículo. Pero este modelo de datos nunca podría usarse en un ticket de eh, un supermercado. ¿Qué tiene el supermercado? Te lo voy imprimiendo inmediatamente qué pasa, ¿no? Si fuera una factura que cargas todo y después imprimís, te puede avisar, noté que está repetido el atún, bueno, son dos de atún, y ya se elimina el segundo renglón. ¿Ah? A esta altura tendrán que hacer alguna pregunta. Me extraña que no pregunten nada. Alguna vez encontré un libro de programación de Java que decía, si a esta altura usted no tiene dudas, usted está evidentemente dormido. Y no quisiera que ustedes estén dormidos. Profe, también la de producto no se podría sacar con otra tabla afuera también, porque también ¿Cómo? tiene un ID de producto. Sí, claro, claro. Este modelo lo vamos a ir refinando. Sí, sí, está bien lo que vos advertís, que aparezca la palabra goma después del uno es un poco redundante. Ahora, para la factura está bueno, porque el usuario no sabe qué es el artículo 1, ¿no? Para el ticket también, ¿no? Si nos pusieran el código de producto estaríamos fritos, no sabemos qué nos están cobrando. Entonces, el reporte o ticket sí puede tener una combinación de las tablas, un join de tablas. Pero si vos vas a analizar la tabla que guarda el detalle de facturas, no tendría que tener el nombre de artículo. Está bien. De nombre de artículo depende, supongamos que esta es la clave primaria, de solamente esta columna. Entonces estamos ofendiendo la segunda forma normal que decía que debe depender de todas las columnas de la clave primaria. Está bien acotado, Leonardo, pero ya lo vamos a ver. Está bien. Bueno, los otros no se despertaron. Profe, Sí, esto que usted decía del artificial parcial sí, es para el caso en el que, por ejemplo, compres dos gomas al mismo tiempo y entonces como es ID 1, 1, eso sería, que se repite. claro. Es para, Claro.
para que no suceda eso, porque yo lo que En había realidad, pensado en era, realidad, fíjate vos, si vos pones uno, usás el ID de artículo como clave primaria, tal como está acá, está bien. Esto estaría bien. Lo que pasa es que si vos en el mismo pedido querés cargar otra goma, tendrías que ir hasta el registro, hasta acá arriba y poner 11. ¿Tá? Y después imprimir el reporte, que sería la factura. Yo me puse en el caso del supermercado que ustedes vieron, que cada vez que lee un artículo imprime una línea en la impresora. Bueno, sí, lo te puedo pone volver a tres hacer. veces, claro, te pone, si compraste tres cosas, te pone tres cosas iguales. O a veces, viste, dice, son tres, y bueno, pone tres, pasa una y listo. Y dice tres lata de atún. ¿No? El modelo del ticket, el modelo de la tabla de ticket de un súper, de un cajero, no está guardando el nombre, sino que dice artículo y la cantidad. Cuando lo imprime, va a buscar a la tabla de artículo qué nombre de artículo tiene el número 1 y lo imprime. Si no, no sería entendible. ¿Te das cuenta? Claro, Este sí, entiendo. modelo, hasta ahora yo me estoy refiriendo a cómo ha elegido la clave primaria y la característica que tiene el ID de artículo como clave primaria. A veces es un diseño aceptable y a veces no. Tenés que poner una clavecita que diga número de ítem, número de renglón, porque no podés poner el ID de artículo como clave primaria, porque estás en el super y no me dejaría registrar que cargue otra vez este ítem, ¿no? Es como que el sistema le dice al cajero, no puede cargar otra lata de atún, ya está, ya la cargó. Es algo medio absurdo. ¿Mm? Claro, sí. No podés comprar más de uno. Claro, o avísame antes, tráeme todos ordenaditos y ahí lo puedo hacer. Eso no pasa en el super. ¿Por qué? Porque tiene una columna que dice número de renglón. No importa qué producto sea. A esa columna yo la llamo pequeña clave artificial. Bien, Bien. gracias. Bueno, ahora hemos cambiado un poco el diseño y esto es así lo que queremos que escriban, que trabajen con la factura, digamos, con el nombre de la entidad y los atributos así en este orden y separando, combinando las columnas que son clave primaria. Acá está, la clave foránea, estas dos. Esto queremos que ustedes hagan cuando escriban, normalicen en un Excel o entreguen el examen del parcial, que si hay un trabajo para hacer, que lo formateen de esta manera. De las columnas combinadas que forman parte de la clave primaria. Acá probablemente va a haber una clave foránea ahí de cliente y a este nombre lo vamos a volar, lo vamos a obtener cuando lo queramos listar, lo mismo que forma de pago. Ya vamos a ver que nombre de cliente depende funcionalmente del ID de cliente y no de la clave primaria. Entonces, por normalización va a volar. Acá nombre de artículo depende solamente de una parte de la clave primaria, por lo tanto es la segunda forma normal que está ofendiendo. Acá está la tercera forma normal. Y si hubiera varios artículos, en el detalle, varios artículos agregados, estaría ofendiendo la primera forma normal, en el que hablamos de campos repetitivos. Bueno, para estar en segunda forma normal tenemos que estar en primera forma normal. Y vimos que los campos de las tablas anteriores estaban en primera forma normal porque no estaban repetidos los ítems, no tiene ítems repetitivos. Para estar en segunda forma normal tiene que estar en primera forma normal y tenemos que ver que todos los atributos que no son clave dependan de toda la clave primaria. En este caso, que el nombre de artículo depende de justo, y de artículo es clave primaria, pero no depende del número de factura, o sea, el número de artículo no cambia de nombre cada vez que cambiamos el nombre de factura. Por lo tanto, el nombre de artículo está definido funcionalmente por el ID de artículo. Entonces hay una relación de nombre de artículo con una parte de la segunda forma normal. Esto no estaría bien. Vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, entonces recuerden, siempre tenemos que
aplicar la primera forma normal en todas las tablas para pasar a la siguiente, que es la segunda forma normal. Entonces, ninguno de los atributos que no forman parte de la clave debemos analizar si no dependen, tenemos que confirmar que dependan de toda la clave primaria. Si aparte de la primera forma normal, es decir, revisamos que una tabla tenga todos atributos simples, eh, y aparte la clave primaria, primero, todos los atributos simples y todos dependen de la clave primaria. Si la clave primaria es de una sola columna, ya está en segunda forma normal. Entonces, si clave fuese simple, no hay posibilidades de encontrar este problema. Entonces, todos los atributos son atómicos, no están repetitivos, primera forma normal. Una clave primaria, tenemos la clave primaria. ¿Es simple? Bueno, si todos dependen de la clave primaria, lo tenemos que revisar. Si todos dependen de la clave primaria y esta primaria es simple, ya está en segunda forma normal. Qué fácil de acordarse de esto. Bueno, acá dice buscarlo, yo un poco les conté el final este. Nombre de artículo. Vamos a volver un poquito atrás. La idea es que esto ya es otra tabla, merece crearse otra tabla con que diga artículo, con el precio unitario y el nombre de artículo en la otra tabla. Entonces nace la tabla artículos. Donde tenemos la regla, la goma y el lápiz y el precio. Se retiran y se deja solamente clave, la ID de artículo, que pasa a ser una clave foránea más. Profe, Sí, eso de la única forma que se puede ver es, bueno, como básicamente preguntando, bueno, si yo cambio de valor, por ejemplo, la sucursal me cambia el artículo y así. hay que revisar todos los no claves si dependen de toda la clave. Esa es la forma. Yo no preguntaría por sucursal porque quedan excluidos explícitamente los campos de la clave en este análisis. Todos los atributos no claves van a relacionarse con toda la clave primaria de detalle de factura. En realidad, sucursal y número de factura, la individualidad va en la tabla factura, ahí se analiza esto. Como sucursal y número de factura son clave foránea, ya no se les discute entre ellos. ¿tá? Vienen juntos, viene el combo. Estos dos atributos, sucursal y número de factura, vienen entre sí. Y forman parte de la clave. Perfecto. Cuando veamos los atributos no claves, se analiza contra toda la clave primaria. ¿Mm? Ah, bien, o sea, Bueno, como que acá como esas dos columnas vienen como FK del anterior, como que la no tomamos se y no analiza verificamos ahí. individualmente, claro. Ah, Exactamente. bien, perfecto. Solamente los atributos no claves. Y acá hay una referencia, dice, mira, dejamos el precio unitario porque queremos saber efectivamente a cuánto se vendió. El precio indicativo de la regla, del 1, es 4,5, pero en este caso se lo vendió porque eran 10 a 2,5. Entonces, si bien tiene un precio, el precio unitario, este es el precio real en que se lo compró. Puede estar sujeto a una promoción, una oferta, ¿no? A una situación particular que dice que ese producto correspondiente a esa factura del 3 de no sé cuándo, de tal fecha, de al cliente tanto, se le vendió a 2,5, pese a que el precio unitario era 4,5. Quizás hubo una promo ese día. Entonces, esto queda aclarado. El atributo, este precio unitario, aunque venía acá,
se lo deja porque es necesario. Este dato es único para esta operación. Entonces aparecen las 3 tablas creadas con este factura, detalle, factura. Ahora nos quedan estos 2 atributos para definir. Tenemos las 3 tablas. Para la tercera forma normal nos dice que debe estar en segunda forma normal, al igual que en la segunda tiene que estar en la primera. Bueno, para estar en la tercera tenemos que resolver esto. Que si analizamos bien y todo depende funcionalmente de la clave, y estamos manejando el concepto de que todos dependen correctamente, dependen funcionalmente de la clave primaria, y esta es primaria, y esta es única, simple, estamos en segunda forma normal. Ahora estamos en condiciones de analizar la tercera forma normal, y este caso se daba en la tabla de facturas. Y la tercera forma normal dice que ningún atributo no clave, subconjunto de atributos no clave, tienen dependencia entre sí. O sea, ahora vemos que, vamos a ver que hay columnas que dependen de columnas que no son claves, por lo tanto es una interdependencia. Uno sí depende de la clave primaria, y el otro no depende sino a través del valor intermedio. Esto en los atributos no primarios que no son claves, y no forman parte de claves candidatas. La dependencia transitiva es cuando 2 atributos no primarios que no pertenezcan a ninguna clave tienen una dependencia funcional entre sí más fuerte que la que se genera con la PK de la relación. Entonces uno depende del otro y luego de la clave primaria. Vamos a ver acá. José Paz depende fuertemente del número de cliente, no de la fecha ni el día en que se compró, ni del número de la factura. No, José Paz depende de este cliente. Ahora, sí es cierto que el cliente que compró la factura 01100 es José Paz, pero sería redundante si lo colocamos acá, porque esto está dado con este número de clientes. Si es con este número de clientes lo vamos a buscar la tabla clientes, no vamos a tener que guardar nunca más el José Paz, ni Juan Otto, ni Ana Vega. ¿Qué pasa? En el reporte sí está bueno que esté. En el reporte es obligatorio que aparezca el nombre. Bueno, pero eso es un reporte, eso es un cálculo. Entonces, no es necesario que esté en la tabla. Con que en la tabla esté solamente el ID del cliente, alcanza para armar este reporte. Tenemos que observar 2 o más atributos no claves, no primarios, que tengan una dependencia funcional entre sí, más fuerte de la que poseen con la PK de su relación. Acá vemos estos 2 atributos, y eso también encuentro que la descripción de la forma de pago no depende de la clave primaria, sino de este ID de pago. Este está dependiendo de este, y este está dependiendo de esto. E indirectamente depende de la clave primaria, pero por el otro atributo. Entonces, cliente y nombre, y forma e ID de pago, y no forma parte de ninguna clave. Entonces la solución de esto es la solución para esto es crear 2 tablas más, una que sea nombre del cliente y otra forma de pago. Declaramos claves foráneas a estas. Bueno, declaramos la clave primaria, si no tenemos clave foránea. Y ahí pusimos ese modelo. Eliminamos las columnas y las claves foráneas en los restantes. Entonces ahí aparece. ¿Se acuerdan que era una sola tabla? Y ya estamos en 5 tablas. Bueno, eso es lo normal de la normalización. Es separar en tablas más simples, con relaciones entre ellos, que deben ser resueltas a través de separarlas en tablas relacionales. El resultado es un montón de tablas más simples, más
representativas de cada entidad por separado, y con eso evitaremos algunos problemas. Si nosotros trabajamos con el Excel y borramos los productos, las ventas del año pasado, y hay clientes del año pasado que nunca compraron acá, borraremos los datos de los clientes. Nos quedaremos sin clientes porque estaban en facturas del año pasado, del mes pasado. Bueno, eso se llama anomalía de borrado. Perdemos información si borramos determinados datos circunstanciales o, digamos, transitorios, datos permanentes como los datos de los clientes que nos compraron el año pasado. Si no compraron este año, no aparecen esto, entonces no voy a, y borro aquel registro, no voy a tener más datos de los clientes. Lo mismo que los productos. ¿Por qué? Porque los almacenamos todos juntos, y que me interesa borrar las facturas viejas hace que borre datos de mis clientes y de mis productos, que no está bueno. Esto se soluciona con esta normalización. Entonces yo puedo borrar todas las facturas que tienen, total los productos y los clientes van a seguir cargados allí, independientemente de que alguna vez estuvieron relacionados. Lo mismo de la actualización. Si yo tengo que actualizar, che, el cliente, y tuviera en esto, aparte el nombre del cliente, el domicilio, y ahí ya los tengo que registrar también en la factura, voy a tener repetido muchas veces el cliente fulanito me compró, y voy a tener que cambiar, si cambio de domicilio, el teléfono voy a tener que tocar todos. Eso es anomalía de actualización, que actualizo en una sola factura donde está el cliente, las otras quedan desactualizadas. Entonces, este modelo, si tengo en los datos del cliente, el domicilio, el teléfono, toco en un solo lugar, y cuando saque los reportes va a salir perfecto, va a salir con la última actualización. Por ejemplo, cambia el nombre, el mismo cliente ha cambiado su razón social. Bueno, lo tocamos en un solo lugar en cliente, y no tenemos que ir por toda la factura a ver qué factura me compró él para cambiarle el nombre. Sí, Genaro. Entonces, profe, en este modelo, si yo quisiera borrar, no sé cómo explicarlo, quisiera borrar, por ejemplo, una tabla que es, Una tabla, ¿por qué eh, quería borrar una tabla? no, una tabla no, pero por ejemplo, quiero borrar un artículo y luego ese artículo está en una factura que existe. Entonces, la factura me queda también inconsistente, o cómo sería. Sí, sí, sí. Primero, te va a si vos has puesto los constraints de clave foránea, no vas a poder borrar un artículo que esté vendido. Te va a decir, hay hijos, o sea, detalles de factura, relacionados, y no te lo va a dejar borrar. Por Claro, eso, no me deja directamente. eso que te estás llamando la atención, y eso que estás concluyendo bien. Che, acá la relación es bastante... esta relación va de por vida, ¿sí? De por Claro, vida. claro. Tendrías que borrar los detalles de facturas y las facturas para borrar los productos que han sido vendidos alguna vez y los que querés borrar. Normalmente lo que se hace es marcar como discontinuado un artículo, una columna más en artículo, una tabla de artículos que diga discontinuado, y pones el nuevo, ¿entendés? Y mantenés y Así no tenés que una borrar todo. vista. No borras nada, digamos. Si vos después te subís a una vista de artículos donde le pones que solamente los activos, o haces select sobre artículos activos y estás viendo la tabla de artículos, pero con el filtro de que solamente los que son activos. Y ahí, por alguna razón, querés saber algo de los artículos inactivados, vas a la tabla de artículos y busca los que no has borrado nada, ¿me entendés? Pero para el Bien, sistema no aparece. claro, no borras nada. Está bueno. Eso se llama borrado lógico, y es algo para implementar. En un buen diseño debiera tener una columna que diga activo, sino aparte una fecha de cuando lo desactivaste, ¿m? Para control, para auditoría, quién lo desactivó. Eso es habitual en grandes sistemas que tengan toda esa información. Se llama información de auditoría. Y en vez de borrar, porque borrar es una solución extrema, podés llegar a tener alguna necesidad después de hacer estadísticas y extrañarías ese archivo que borras, o esa fila que borras. Borrar un cliente es medio Claro, hay que tratar de evitar eso. lo que costó conseguir un Borrar cliente, cosas. ¿no? Para después que te lo venga y un tipo actualice todo y te borró un montón de clientes justo en una zona que hace mucho que no ves y querés reactivarlo. No, ya la borramos. Eso es para matarse, ¿no? Claro, claro. Ojo, cuando había poco espacio en las máquinas, yo he cobrado trabajo para borrar archivos de cliente, porque se quedaban
eran equipos muy chiquitos, PC de 128K de RAM, ¿no? Bueno, pero la idea desde hace mucho tiempo es conservar todos los datos. Y ahora con Big Data o con BI, nadie se le ocurra borrar datos, ¿no? Y este modelo de datos te permite, en un Excel que maneje de esa manera, es posible que tengas que hacer eso, un problema. En cambio acá, con este conjunto de tablas, estás teniendo un modelo bastante óptimo de almacenamiento, porque decimos que está normalizado. Bueno. Bien, sirvió el ejemplo para mostrarnos cómo desde un Excel vamos a obtener 5 tablas y este modelo normalizado, de las cuales vamos a revisar. Che, ¿fecha depende de la clave primaria? Sí, es porque esta fecha fue la que se hizo, esta factura que era de esta sucursal. Si le vendimos a este cliente, pagó de esta manera, y el total general, alguien podría decir, che, esto es derivable. Por ahí ustedes estudiaron en materias anteriores que se debería evitar cálculos, campos calculados. Y este podría ser considerado como un cálculo de la cantidad, de la sumatoria de la cantidad por el precio. Y podría ser respondido que para evitar recálculos continuamente, para montos de cuánto me compró el cliente en total y todo eso, cómo están pagando, sin contado, en efectivo, qué monto estoy recibiendo en efectivo. Si no tuviera la columna total, tendría que ir a todos los detalles de factura, de esas facturas incluidas, ir a hacer el cálculo. Una tarea que por ahí es ineficiente. Entonces la propuesta es una propuesta de diseño que podría hacer ruido con aquella definición de evitar almacenar campos calculados, por ser esta base de datos de gran cantidad de filas y un dato muy solicitado, el total de la factura, y que se lo guarda cuando se guarda un detalle de factura o se modifica esto, se modifica el total. Para garantizar que el sistema contable nacional te evita borrar las facturas. No podés borrar, tenés que anularlas. Entonces, no habría problema. Si tenés que modificar algo, es anularlas y cargarlas de nuevo. Entonces no tenías posibilidad de hacer recálculo. Si hubiera una realidad en que vos tocas habitualmente el detalle de facturas, quizás tendrías que escribir un trigger o una porción de código que diga que cada vez que insertas una nueva factura o modificas una columna con precio unitario, cantidad, que recalcules y grabes en la tabla factura el total. Así no hay inconsistencia. Si vos eliminás detalles de facturas, tendría que bajar el precio por cantidad del total, ¿no es cierto? Entonces, ahí habría que hacer algún trabajo extra con triggers para mantener la consistencia. Porque si no sería inconsistente que vos tengas 100 y como borraste un detalle de factura, acá tenés 90. Sumás los detalles de factura y te da 90. ¿Cómo puede ser? Si acá dice 100. Eso no se puede tolerar, es intolerable. Estás permitiendo la inconsistencia y por diseño tendrías que construir un trigger sobre esta tabla que cada vez que alguien toque precio unitario, cantidad, vaya al número de factura, sucursal número de factura y tocar el nuevo total de la operación, ¿no? Bien. Con eso cerramos un poco el primer ejemplo de la normalización. A ver, Agustín López. Profe, no funciona bien mi internet. ¿Explicó por qué en la tabla de detalles de factura y de artículo es PK? Sí, sí. Ya te lo muestro. Espérate que lo abro y lo comparto. Un minutito. Acá partimos de las columnas que nos proponía el primer Excel, ¿no? Entonces, en el primer Excel decía
que en cada venta se definía la... No se está viendo, Calixto, ¿eh? Sí, ya lo Ah, estoy, por las dudas. estoy corriendo la... Ahí, gracias, Gaby. ¿Dónde partimos? Che, se asustó mi gata con tu perro. Es un coli. Te juro, empecé a mirar para todos lados. Bueno, qué hermoso los palos. Bueno, ahí estamos. A la pregunta de... ¿Quién era? Agustín López. Agustín López, gracias. Respondéis, se ven, ¿cierto? Se ve. Partimos Sí. de este Excel. Es habitual que el cliente me diga, mira, yo llevo todo en Excel, pero tengo algunos problemas porque, bueno, borro las cosas y después no me aparecen más los datos de los clientes. Se me repiten las cosas, veo que está medio complicado. Bueno, entonces, perfecto, esto podría ser un excelente punto de partida para normalizar. Llegamos hasta... punto de analizar, cuáles están bien repetidas. Vamos a avanzar un poquito. Se define en sacar afuera, en 2 tablas, el detalle, y que esta factura me fuera la clave foránea para no perder los datos de quién era el cliente que compró esta goma a 2,5, ni la forma en que lo pagó, ¿no es cierto? Entonces, si yo la separo y no pongo la clave foránea en detalle de facturas, pierdo información. Entonces, quedamos con esto. Ahora, si observamos, acá hay repeticiones. Entonces, estas 2 columnas, la clave foránea sola, no nos permite identificar cada fila, porque hay repeticiones. Entonces, empezamos a analizar con estos atributos que tenemos, con cuáles garantizamos la no repetición de las filas. Y encontramos que con ID de artículo lo logramos. Ahí empezó toda la discusión acerca de que si es un ticket, no siempre el ID de artículo es un buen componente de la clave, de un detalle, sino que una solución muy buscada es una columna, una clave artificial parcial que sea número de ítem, número de renglón. Y eso nos va a permitir que este modelo de datos soporte un ticket de una tiqueadora de un supermercado o de un programa que cargamos todo primero y después le damos Enter y recién ahí se imprime, ¿no? Vamos, eso es un poco la explicación que daba. No sé si tenías alguna otra, necesitabas alguna ampliación más. ¿Leandro era? Agustín López. Agustín López. ¿Estás por ahí, Agustín? Quedó claro, dice. Muchas gracias. Ah, bueno. No veo el chat. Ahí está. Bien. Bueno. Entonces, no es habitual que el número, algún dato sensible, sea un poco una discusión que teníamos con Gaby, con estos campos que son subordinados a detalles. Ella, en su plan de base de datos electoral, ¿se acuerdan que les conté en la primera clase? Ella me aclaró así de, muy bien, mira, muy lindo lo que me enseñás en base de datos, pero acá vamos a usar claves artificiales para todos. Entonces, esto puede ser una clave candidata y al lado le agregamos una clave numérica autoincremental que garantizaba. ¿Qué garantiza una clave artificial que sea compacta? Un solo valor, que sea numérica. Entonces, si vos ponés algo alfabético, ¿se acuerdan que los alfabéticos se ordenan por carácter a carácter? Y por ahí ordenás vos querés ordenar por orden de aparición, y te va a mezclar un order by de un carácter con números, el 1, el 10, el 100, el 1000, después va a venir el 2, el 20, el 200, 2000. No es un orden que está bueno, sino que es un orden carácter por carácter de los caracteres, justamente.
Entonces, una clave artificial tiene muchas ventajas. Yo ahora digo, te las enumero. No hay necesidad de cambiarla, te dan un orden, porque son numéricas, son compactas, es un solo valor, y, y no hay necesidad de cambiarla. En cambio, acá si vos dices, no, vos sabés que este tipo que la factura no quiere el artículo 1, sino tiene el artículo 2, tenés que cambiar toda la clave primaria, y eso es algo que a veces no es permitido. Entonces, nadie te va a decir, che, me molesta el número de factura que le pusiste, yo necesitaría otro número. Algo que no entra, ¿no es cierto? En cambio, sí te pueden cambiar el artículo y ahí estás tocando la clave primaria. Entonces son más estables. El problema que puede ser es que como te dan el número y siempre te llevan el apunte y dicen, nueva fila, perfecto, puede ser que vos estás cargando la misma fila y el que te generó la clave te generó un número perfecto para la otra fila, entonces estás agregando redundancia. Ahí podría jugar, y este es el ejemplo que yo les doy, ustedes vieron cuando van a un sitio y se suscriben, y ese sitio les dice, ¿cómo te llamas? Fulanito, menganito, bueno, pues sos el cliente, te pregunta, ¿qué mail tenés? Bueno, pones el mail. Y si vos ya te hubieras registrado y te querés registrar de nuevo, gracias a que te pidió el mail, te dice, no, maestro, ya hay otro con ese mail, así que no te creas un doble falso, ya estás creado, vos ya no hace falta que creas otro. Se evita la redundancia. Entonces, si vos creas claves artificiales, tenés mucho cuidado con que se repitan. Entonces, utiliza las claves candidatas como un mail, que es candidata, es perfecta para identificar, aunque sea alfanumérica, porque es única en todo el mail, en todo el mundo, o sea, en todo Internet no hay posibilidad de que con arroba ese dominio haya otro usuario como vos. Entonces, pero no todos tienen clave de email, entonces el número de cliente viene bárbaro y lo tenemos que chequear con otros datos para evitar que se genere una redundancia, porque usar claves artificiales parciales o artificiales completas podés estar generando redundancia, ¿ah? Porque como es un número que sacas de una secuencia, aunque yo a ver, si yo me fuera a anotar ahora como alumno a la tecnológica, seguramente me saltaría por el número de documento. Che, este documento ya está anotado. ¿Por qué quiero otro legajo? No, es que no quiero que se me no, mismo legajo. No, buscate la contraseña y conectate a este sitio. Nadie quiere datos inconsistentes, ¿no? Que esta materia sea de fulano y esta materia también sea de fulano. Entonces con eso evitamos la posible redundancia o inconsistencia que generaría una clave artificial sin un control adecuado, ¿no? Es un poco la advertencia sobre el uso de claves. Pues si no sería, pongamos todas claves artificiales. No existe, que no estudiemos las columnas que forman parte de una tabla para identificar una clave primaria. Pongamos un número ID y listo, ya está, te genera la secuencia. Bueno, ese sistema puede generar redundancia, que tengas 3 veces el mismo cliente, 3 veces el mismo producto, la venta la hayas registrado 3 veces, o muchas veces, y eso no es calidad de información. Entonces, lo que agrega una clave artificial es compacta, es buena clave, pero debe ser acompañada de técnicas con triggers o con análisis de otras claves candidatas para evitar redundancia. ¿Ah? Eso es un poco lo que les tengo para decir hoy. Bueno, vamos a cortar la grabación. Con eso era un poco el contenido que tenía preparado para hoy con esta diapositiva. Pedí permiso al profe, al ingeniero Muñoz, a ver si la podía utilizar, y ahí estamos definidos. Bueno, esta es una clase teórica de las últimas. La semana que viene les pido que ya tengan revisado la guía, porque nos vamos a separar en aulas y vamos a trabajar así en grupos para ir resolviendo los primeros. Vamos a hacer el primero juntos. Voy a tomar el primer ejercicio, lo vamos a resolver. La idea es que trabajemos, vieron que se pueden separar en salas el Zoom, vamos a trabajar sobre esa manera. Vamos a hacerlo así, pues, quiero que discutan entre ustedes. Recording Entre stopped. ustedes.
cuando uno habla solo, genera un silencio que lleva al aburrimiento, a la no participación, así que este esfuerzo de esta clase y de la anterior, así un poco densa, se va a ver pagado por la atención que espero que hayan tenido. Repasen los videos, les voy a pasar por el grupo si se sube bien, para que lo vayan viendo. Vamos a tener casos donde vamos a escribir los nombres de tablas o entidades, después los atributos, vamos a correr la normalización, vamos a analizar primero que no estén repetidos, segundo que dependan de la clave completa, y tercero que no haya interdependencias. Esas tres frases son las tres frases de GDA que le voy a pedir que se acuerden de memoria. No campos repetitivos, depender de toda la clave primaria y no depender entre sí los campos no clave. No debe haber dependencia transitoria. Esos tres conceptos son los tres. Se han acordado de 5 o 6 frases de los Simpsons, se van a acordar de estas tres frases del profe Calixto. Bueno, no sé si tienen dudas, alguna duda con esto. Hemos visto los ¿Puede, conceptos. profe, repetir la última? La última La frase. tercera forma normal. Sí, sí, sí. Bueno, no puede haber interdependencias o dependencias transitorias. Si yo tengo nombre de producto acá, que depende del número de producto, y este depende de la clave en la que me compraron, del número de factura, número de producto está dependiendo transitivamente del número de factura. Entonces este nombre de factura, nombre de producto no tiene que estar acá. ¿Qué tenemos que hacer? Una clave, una tabla de productos, y acá mantener solamente el ID de producto. Con el ID de producto, cada vez que necesite listarlo, voy a ir a buscar la tabla, productos, y voy a sacar el nombre. ¿Ah? No lo guardo en cada factura que venda. Sí guardo el código de producto. ¿Ah? Esa es la tercera forma normal, porque ID de producto, bueno, perdón, ID de cliente, nombre de cliente. El ID de producto justo es un ejemplo de la segunda forma normal, me equivoqué ahí, mala mía. Los otros, el nombre del cliente depende del ID de cliente que no es clave primaria en la factura. Para no volver, porque este PowerPoint tengo que hacer todas las... Teníamos tabla factura y tabla detalle. En la tabla factura había ID de cliente, nombre de cliente. Nombre de cliente depende del ID de cliente y no de sucursal número de factura. Entonces, el nombre de cliente es candidato a ser trasladado a otra tabla. ¿Cómo se llama esa tabla? Clientes. Entonces, en el detalle de clientes, en la factura, quiero decir, no hace falta poner el nombre del cliente. Solamente con el código de factura, con clave foránea, va y busca todo lo que quiera del cliente. Pero en la tabla factura solamente guardo el ID de cliente. Esto ofendía a la tercera forma normal, que decía, no debe haber dependencias entre campos no claves. ID de cliente y nombre de cliente no eran claves. Y había una dependencia entre ellos. ¿Te das cuenta? Claro. Dime, sí. Era lo Buenísimo. último que vimos, la última parte. Sí, Claro, no, bueno, está sí. bárbaro. Ustedes lo que necesiten, por favor, pregunten, participen. Vamos a hacerlo un poquito más activa las próximas clases, así trabajamos en conjunto. Se los separamos en grupos y vamos a Igual entrar. igual con la práctica van a poder asimilar los Sí, conceptos también, ¿no? sí, ténganlo, está grabado, lo pueden repetir para ver y lo vamos a repetir las veces que haga falta en las próximas clases. Y vamos a ver casos donde se aplica, y vamos a ver varias veces este tema de factura, varias veces de la dependencia. Y después vamos a ver otras cosas un poco más interesantes que hacen a lo que encontramos como claves primarias, ¿no? Y en el tema de normalización, lo que vemos. Y bueno, ¿Y el PowerPoint, profe, lo vamos a tener disponible? ¿Cualquier cosa? este ya está disponible en la web. Hoy lo habilité para que esté en la... No, ayer, porque creí que tenía que tener permisos, pero lo podía hacer yo, así que ya lo hice, ya está disponible este PowerPoint. Ahí lo encontré, gracias. Bárbaro. Fíjate que arriba nomás está la guía. Esa guía, por favor, tenganla toda a mano para la próxima clase. Bueno, ¿dudas?
un silencio. Che, un par se quedaron. Cerramos todos, nos quedamos con Gaby, había 2 o 3 que estaban ahí. No dejen la foto, no sean así. O por Vamos lo a ver, menos a esta hora empiecen a volver ya. la clase que viene vamos a ver si hay dudas. A ver, claro, a los últimos que se quedan sin, y queda la foto ahí, mira, lo empezamos a anotar. Por demasiado presentes. Sería, ¿no? Por ausente. Le decimos que se vayan y no se van. Bueno, chicos, un gusto. Ya saben, también pueden usar para consultas sobre el WhatsApp. Si se acuerdan el sábado de noche una consulta de una pregunta de GDA, la pueden hacer, pero no esperen que se la responda, ¿no? Ténganme Claro. paciencia el lunes. No quiero que queden consultas así sin mover. Yo veré si puedo cargar. Bueno, Y cuando arranquemos las prácticas van a surgir dudas, seguro. seguro, no, está perfecto. Y yo entiendo, pero esta práctica, esta teoría hay que Sí, dejarla a también. mano y verla y repasarla, puede ser un poco ploma, la entiendo, pero bueno, la idea es que está dada y vamos a empezar a entenderla mejor con la práctica. La idea es que normalmente se llega a dominar esto sin problema. Tengan fe, sí requiere un poco de esfuerzo, un poco de atención y un poco de repetición. Bueno, Gaby, muchas gracias. A ustedes. Nos vemos, profes. Gracias. Chao chicos, nos Chao vemos. chicos, Chao, buenas profes. tardes. A Buenas ver, nos tardes. quedamos al Chao. final, a ver si se quedaron, a ver si, qué caras que dejan, a ver. Uy, cuántos que se quedan. Bueno, Caetano, Merlo y Méndez.